se ajusta baremo, esa determinación de incapacidad que hizo la RT, si es razonable, y en ese caso sí va a aceptar el trámite y le va a dar el pase al servicio de homologación para que se celebre el acuerdo. Si ese acuerdo o esa propuesta de convenio no se acepta, o es digamos, la bocha, digamos, el profesional médico, se cierra el trámite e inmediatamente se abre una determinación de incapacidad. La divergencia en la determinación de incapacidad y la determinación de incapacidad son dos trámites cuyo objetivo es el mismo, que es determinar si hay secuelas incapacitantes derivadas del infortunio laboral. Y la única diferencia que está en la denominación tiene que ver con quién inicia el trámite. La divergencia es el trámite iniciado por el trabajador cuando la RT no inició la determinación de incapacidad dentro del plazo que tiene de hasta 20 días después del cese de la ILT. El rechazo de la contingencia es el trámite que inicia el trabajador cuando la RT rechaza la denuncia. Y los casos mortales, bueno, ya ayer la doctora Karina López habló de los casos mortales que llegan al servicio de homologación también como con una propuesta de convenio entre la ART y los derechohabientes, que no tiene intervención de los médicos, sino directamente pasa al servicio de homologación una vez que toda la documentación fue aceptada y está correcta. Ahí pasa a que se fije una audiencia. Bueno, estos son algunas aclaraciones respecto a los requisitos que establece la resolución 298, que en realidad son aspectos que, si bien cuando se inicia el trámite el área competente revisa para aceptar el trámite que haya un patrocinio jurídico, o sea, un patrocinio letrado, que haya una opción de competencia correcta y debidamente acreditada. Estos son aspectos que después nosotros, antes de dictar la disposición, también revisamos, porque hace al debido proceso, al control de legalidad que nosotros hacemos normalmente antes de emitir el acto de disposición. Bueno, en relación a esto ya recién lo vimos, cuáles son el objetivo de cada trámite. Bueno, y este es el circuito del trámite, que ya seguramente lo han visto, y de ahí no se lee mucho igualmente. Pero bueno, en la divergencia en la determinación de incapacidad y en la determinación de incapacidad, luego que se emite el dictamen médico, pueden pasar dos cosas: que el dictamen médico diga que el trabajador tiene que seguir con prestaciones, en cuyo caso no va a pasar al servicio de homologación, o que sí determine que que está en condiciones de determinarse una incapacidad, y en ese caso puede pasar que determine un porcentaje o que diga que en realidad no hay secuelas incapacitantes. En ambos casos va a pasar al servicio de homologación, pero en el caso de que haya un porcentaje determinado, se va a fijar una audiencia en el servicio de homologación para que las partes puedan tener la posibilidad de arribar a un acuerdo. Después la doctora va a explayarse un poquito en lo que son las audiencias ante el servicio de homologación. En el caso que la comisión médica determine que no hay incapacidad, va a pasar al servicio de homologación y se va a emitir directamente la disposición de clausura, que va a hacer que después va a habilitar la vía recursiva. En el caso del rechazo de la contingencia, acá tenemos que diferenciar, y creo que hoy ya se tocó el tema, si se trata de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En el caso que sea un rechazo de un accidente de trabajo, el primero que va a intervenir es el secretario técnico letrado, y en caso que determine que no es un accidente de trabajo, obviamente es
el objeto del dictamen es de índole jurídica, por eso interviene el secretario técnico letrado. Si determina que no es un accidente de trabajo, no va a pasar al área médica, sino que directamente va a pasar al servicio de homologación para emitir la disposición de clausura y nuevamente agotar la instancia y abrir la vía recursiva. En el caso que determine que sí es un accidente de trabajo, va a pasar al área médica y luego al servicio de homologación. En el caso del rechazo por enfermedad profesional, es al revés. Primero va a intervenir el área médica para determinar si se trata de una enfermedad profesional o no. Luego intervendrá el STL para hacer el dictamen legal y después va a pasar al servicio de homologación para emitir la disposición de clausura. Como verán, el servicio de homologación es el que emite el acto final en estos trámites, es el que agota la instancia, es decir, aquello que no pasó por el servicio de homologación no tiene agotada la instancia. El que no tiene un dictamen, una disposición de clausura, no tiene agotada la instancia. Bueno, en el caso de la valoración de daño también ya hemos hablado de la valoración de daño, no me voy a extender porque ya se habló ayer, recién hice una breve síntesis de este trámite. Bueno, el caso mortal también ayer la doctora se extendió y ya también dije que viene directamente al servicio de homologación para realizar la audiencia que permita a las partes arribar a un acuerdo. Bueno, si querés continuar. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con los trámites en el servicio de homologación. La doctora ya los enumeró. Básicamente, remarcar cuál es el objetivo de cada trámite. En la valoración de daño es homologar un acuerdo, viene a ser un solicito de homologación, en donde nosotros simplemente verificamos que se estén respetando, por un lado el baremo y por otro lado también la prestación dineraria. Porque esa valoración de daño va a venir con una estimación dineraria, que por lo general hoy las RT lo tienen como bastante aceitado y no hay errores en los cálculos en general. Pero nosotros también de parte de dineraria se va a generar un cálculo que nosotros es nuestro piso mínimo, jamás podríamos homologar por un monto inferior. Si el preacuerdo entre las partes es superior a ese piso mínimo, no hay ningún problema, se puede homologar. Si el acuerdo entre las partes fuera inferior, van a tener que acordar por el piso mínimo, nunca por debajo de ese piso mínimo que no puede perforarse. Incluso puede haber, a veces son mínimas las diferencias de centavos, pero siempre tiene que ser respecto del piso mínimo. En cuanto a la determinación de la incapacidad y la divergencia en la determinación de incapacidad, es a los fines de determinar si existe una consecuencia dañosa, si existe una secuela incapacitante, producto de una contingencia, llámese enfermedad profesional, llámese accidente de trabajo. Y respecto a los casos mortales, también es como en la valoración de daño, se va a homologar un acuerdo. La diferencia con el caso mortal es que el caso mortal agota la instancia con la disposición ya sea de clausura o de homologación. Y en la valoración de daño, si no hubiera un acuerdo o el servicio de homologación considera que hay algún elemento que no está correcto en el preacuerdo, porque a veces, también puede pasar que haya errores en los datos del trabajador, en la fecha de nacimiento, en determinadas circunstancias se puede corregir y en determinadas circunstancias no se puede corregir. En ese caso no agota la vía, sino que se hace un acto de cierre o de clausura, como le llamamos nosotros, y automáticamente el sistema va a abrir una determinación de la incapacidad. ¿Para qué? Para que el médico en una futura audiencia médica pueda ya, sin el condicionante del porcentaje que haya determinado la RT, pueda determinar la incapacidad en más o en menos según corresponda. Incluso puede pasar también que las partes no estén de acuerdo. Si bien es un preacuerdo que se firma, a veces en estas épocas también con el contexto inflacionario, el paso del tiempo, puede hacer que la prestación dineraria deje de ser interesante para el trabajador, o que en su momento la haya aceptado para hacerlo más rápido quizás, y en el momento que llega la audiencia no son trámites que demoren mucho, la verdad, entre la firma del preacuerdo y la audiencia, pero bueno, hay vicisitudes que a veces
no compareció el trabajador a la primera audiencia porque no se pudo conectar, porque se le cortó la luz o por el motivo que fuere. En esos casos se fija una nueva audiencia, que a lo mejor es a una semana o un poquito más, y al momento de llegar a la audiencia entiende que la prestación dineraria no es suficiente. En esos casos también puede el trabajador decidir no acordar, en cuyo caso vamos a sacar no una dispo de clausura, no agota la instancia, sino un cierre para que continúe el trámite administrativo y se pueda reevaluar esa incapacidad que se había estimado previamente. Bueno, respecto de la audiencia en el servicio de homologación, quiero contarles un poco cómo transcurre para que ustedes puedan graficarlo, cómo son los pasos que llevamos a cabo. Una vez que está fijada la incapacidad, quedando firme el dictamen médico, el expediente se gira al servicio de homologación y automáticamente se cita audiencia de homologación en el primer turno disponible. Actualmente se está citando a 7-8 días hábiles, así que es dentro de todo bastante rápido. Al citarse, nosotros le pedimos, se le va a notificar un link a través del cual las partes pueden acceder a la audiencia. Es muy sencillo, simplemente hace como si fuera un Zoom, pero es con otro formato, hacen clic sobre ese link, siguen los pasos y pueden acceder a la audiencia en el día y hora fijado. En la misma notificación nosotros le vamos a requerir que presente una serie de documentación. La documentación del abogado, por lo general es documentación que ya está, pero el abogado podría nombrar un autorizado para la audiencia por el motivo que fuere, y le vamos a pedir principalmente lo que nosotros a lo que apuntamos es el CBU. ¿Por qué? Porque hoy los pagos no pueden hacerse por otra vía que no sea por transferencia bancaria. Entonces, sin CBU no podemos celebrar un acuerdo, no podemos celebrar una audiencia, y ellos deberían acompañarlo 48 horas antes. La realidad es que no sucede como quisiéramos, muchas veces no lo acompañan, la audiencia se va a llevar a cabo de todas maneras y se va a tratar de resolver en la audiencia. Si nosotros tenemos el CBU en el expediente es mucho más fácil de corroborar, a diferencia de un CBU dictado por un trabajador que lo tiene por ahí en un papelito. Por supuesto que ellos después lo tienen que firmar a esto y corroborar los datos, y si hubiera un error se puede corregir, pero siempre lo mejor sería tenerlo. Si no lo tiene, llegado el momento de la audiencia y no tuviera cuenta bancaria, la audiencia se va a suspender y se le va a pedir que abra una cuenta bancaria y que acredite un CBU. La cuenta bancaria tiene que estar a nombre del trabajador. Inicialmente tenía que tratarse incluso de la cuenta sueldo. Bueno, con la pandemia puede suceder que un trabajador hoy esté en una audiencia de un trabajo que ya no tiene más, respecto con un empleador que ya no es su empleador. Por supuesto que esos casos también tenían otras formas de resolución. Con la pandemia y la facilidad de abrir una cuenta bancaria hoy, directamente se suspende la audiencia. A los 7-8 días hábiles, cuando vuelva a ocurrir esta audiencia, el trabajador tiene que haber acreditado tener el CBU, que es un trámite muy sencillo que incluso hoy por hoy se hace online. Esa es la documentación previa. El día de la audiencia, un funcionario de la superintendencia va a abrir esa audiencia. El funcionario es quien es la autoridad dentro de la audiencia, son abogados de las distintas jurisdicciones. El funcionario en un primer momento lo que va a hacer, bueno, por supuesto que va a dar una breve explicación del desarrollo de la audiencia. La audiencia es muy sencilla en general, va a informar algunos datos básicos para también corroborarlos con el trabajador, porque lo que necesitamos nosotros es que el trabajador al momento de la audiencia entienda que está celebrando un acuerdo, que hace cosa juzgada administrativa, que no va a poder hacer un reclamo posterior y que está agotando esta instancia, o sea, que por esta contingencia esto termina acá y que no va a poder hacer un reclamo posterior. Por supuesto que, bueno, nada es absoluto y habrá algunas variantes, pero necesitamos que sea el trabajador el que lo entienda. Por supuesto, siempre va a estar con patrocinio letrado, pero es el trabajador el que tiene que emitir su libre consentimiento y nosotros tenemos que verlo y escucharlo. Entonces, en el desarrollo de la audiencia se van a corroborar una serie de datos. Señor, usted es el señor tanto, se pide que se exhiba el DNI, también va a estar presente el RT, que también tiene su deber de control y de controlar que esa persona sea quien dice ser. Antes esto lo hacíamos en forma presencial, hoy se hace en forma virtual. La verdad que con los medios informáticos es muy sencillo.
se va a corroborar la asistencia de todas las partes, la identidad de todas las partes, se van a tomar algunos datos como correo electrónico que van contenidos en el acta de audiencia. El acta de audiencia también va a contener los datos básicos, la fecha del dictamen médico, la incapacidad que se le haya fijado, y se le va a pedir que preste su libre consentimiento, sobre todo al cálculo dinerario. El cálculo dinerario se le notifica 48 horas antes a través de la ventanilla electrónica. Si el trabajador tiene registrado su mail, también el trabajador, en general es el abogado el que lo recibe. El cálculo tiene un pequeño detalle que el abogado podrá corroborar, o sea que deberían llegar a la audiencia ya sabiendo de cuánto estamos hablando, por lo menos en lo que es el piso mínimo, y pudiendo prestar su libre consentimiento. Las partes pueden en oportunidad de la audiencia tener alguna pequeña conversación y conciliación al respecto. Si quisiera mejorar esa prestación dineraria, podrían las partes hacerlo. En algunos supuestos se da, en otros supuestos no. Por supuesto que hay un montón de variables que pueden llevar a que se modifique en más esta prestación dineraria, y muchas veces también lo tienen conversado previamente el letrado con la RT. Prestado el libre consentimiento y asegurados de que el trabajador haya comprendido acabadamente lo que implica este acto, se va ahora a enviar el acta a la firma. Antes nosotros tomábamos la firma hológrafa frente al funcionario. Hoy el procedimiento a los fines de enviar el acta a la firma, bueno, el funcionario va a concluir la confección de esa acta y la va a enviar en forma electrónica a través de AFIP. A través de AFIP, los letrados y el damnificado, ambos deben firmar, tienen que acceder con su clave fiscal, que tiene que ser nivel 3, que eso también se informa al momento de notificarle la audiencia. Con la clave fiscal nivel 3 tienen que tener adherido, bueno, si seguramente han operado con AFIP, uno adhiere los servicios a los que necesita, que le pide una serie de datos, en este caso es e-servicios, tiene que tener adherido. Quien no lo tenga adherido lo hace en el momento, pide que se corrobore algunos datos personales, sobre todo el correo electrónico, y van a encontrar en la pantalla de AFIP actas pendientes de firma. Le va a salir el acta, de ahí ellos pueden descargar el documento, que ese documento, una vez enviado a través de este sistema, es un documento que queda cerrado, va a contener un código. O sea, ese documento que el funcionario cargó en el sistema para la firma va a contener un código, y ellos pueden aceptar esa acta o rechazar. En el caso de que rechazaran el acta, pueden poner el motivo. A ver, a veces rechazan el acta sin motivo, y a lo mejor es porque se arrepintió, no lo sabremos. Y en otras oportunidades puede haber un error, esté mal tipeado el número de DNI, podría haber un error en el contenido del acta. En ese caso, explicitado el motivo, hay un error en el contenido, hay un error en las letras y números de la prestación dineraria, por ejemplo, del monto del acuerdo. Si hubiera un error de ese tipo, nosotros se corrige el acta y se vuelve a enviar. O sea, a nosotros nos va a salir en el sistema que esa acta fue rechazada, que ese documento que se sube para la firma con ese código ha sido rechazado, se hace un nuevo envío que va a tener un nuevo código, y a nosotros nos va a impactar en el sistema firma por firma. Va a estar firmado por el funcionario, por el representante de la RT, y va a estar firmado por el trabajador y por el damnificado y por su letrado. Firmada por todas las partes, el mismo funcionario que ha tomado la audiencia va a hacer un control de legalidad final, en donde hace un informe de legalidad, haciendo un breve relato de lo acontecido, digamos, en el expediente, de que se han cumplido los requisitos de competencia, de que se ha cumplido el patrocinio letrado, de que se ha cumplido con la documentación requerida, de que se ha celebrado la audiencia, de que el trabajador ha prestado su libre consentimiento y de que se elevan las actuaciones al titular para que emite el correspondiente acto administrativo. Sí. Como veo que lo más importante, más de que el trámite resulta de interés, pero es el acuerdo mínimo. Calculo que lo que hacen ustedes es más o menos lo mismo que nosotros hacemos los jueces en la audiencia inicial, que en base a la fórmula, el piso mínimo es la fórmula con el porcentaje de incapacidad más la tasa. Eso sería el piso mínimo con la tasa de interés.
pues si no violaría el orden público laboral. Ahora bien, hay algunos, cuando las partes hacen un acuerdo y lo suben para que lo homologuemos, nosotros le pedimos que señalen los elementos de la fórmula, sin perjuicio de lo cual consideramos el tipo de contingencia. Vale decir, no es lo mismo un accidente hecho como hecho súbito y violento a que tuviera que acreditar el desvío del trayecto o la interrupción en interés personal, con lo cual su carga probatoria es mayor, lo mismo que en las enfermedades profesionales respecto de la relación causal. Eso ustedes no lo consideran porque ahí el número tiene que ver también con la carga de prueba que tiene el actor. No lo consideran ustedes. Ustedes hacen más como inteligencia artificial, decir, estos son los números y esto es lo que tienen que pagar. Si no pagan eso, no homologamos. ¿Sería así? Bueno, a ver si entendí a qué apunta la consulta. A ver, nosotros no vamos a hacer una valoración del transcurso del expediente. En el momento del acuerdo es la libre voluntad de las partes lo que surge en ese momento. Normalmente las mejoras obedecen a una demora en la tramitación por distintos motivos, pero no se valora la contingencia en sí. Nosotros partimos de la base de que tenemos una contingencia aceptada por la RT, en donde las vicisitudes de que haya tenido esa contingencia y el transcurso del expediente, la RT ya lo tiene aceptado. Entonces no se hace una valoración. Nosotros simplemente constatamos la libre voluntad de las partes, garantizando de que nunca se perfore este piso mínimo en resguardo del trabajador, del damnificado, en este caso. El cálculo que nosotros tenemos, por supuesto, es con la fórmula, es un cálculo que lo efectúa Dinerarias, que toma los datos, digamos, un cálculo que de hecho se hace automático, toma los datos del sistema de la seguridad social, conforme lo informado por cada empleador en AFIP, traspola esos datos con las fórmulas que se aplican y tenemos el piso mínimo. Pero no se hace un análisis de lo que haya transcurrido en el expediente. No sé si estoy respondiendo a la pregunta concreta. Perdón, no sé si hace referencia al 20% de la IAPU que se le agrega en caso de ser accidente laboral o enfermedad profesional que no se paga en el caso de los indígenas. ¿Será eso? Ah, ok. Si bien en principio fue discutido jurisprudencialmente si iba el adicional del artículo 3 de la Corte, sacó un fallo y aclaró, y aparte después también la Nación, así que no se discute Ahora, esto es cierto, entonces lo toman sobre los aportes de la Seguridad Social y no contemplan todo conforme lo dispone el artículo 11 de la 27348. A ver, soy abogada y los cálculos me cuestan, vamos a confesar. Se toman los datos de la Seguridad Social porque es el único elemento del que nosotros podemos tomar los datos. A ver, eventualmente si hubiera un planteo, y que nos ha pasado, por ejemplo, que un trabajador dice yo en realidad cobro más, ese trabajador puede presentar los recibos y se puede evaluar. Se hace, no es que se va a modificar el criterio de la forma de cálculo, pero si realmente hubiera alguna situación que no fue contemplada o que no está bien reflejada en AFIP, se podría analizar y de hecho se analiza, o incluso hay veces que el empleador ha consignado mal los aportes y si el empleador rectifica lo que ha consignado en AFIP, bien podríamos nosotros volver a generar una liquidación con los nuevos datos aportados, digamos, pero no tenemos nosotros acceso a más información que la que nos proporciona en este momento el sistema. Quizás a futuro se pueda instrumentar, lo veo muy complejo de instrumentar, porque aparte hay que ver en cada situación, en cada rubro, cuáles son los remunerativos, no remunerativos, digamos, hay un abanico infinito de posibilidades. Hoy por hoy el único acceso fidedigno, digamos, que nosotros tenemos es lo que nos informa el sistema de la seguridad social en este momento. Quizás a futuro, algún día, se modifique esta situación, lo desconozco. Con respecto
respecto a eso, que yo, bueno, también lo hablaba ayer con Emilia, nosotros cuando hacemos el cálculo acá, que contamos con los bonos de sueldo los 12 meses anteriores a la primera manifestación, nosotros tomamos los remunerativos y los no remunerativos, como dice la ley. Sobre ese monto lo contemplamos en la fórmula. Pero vemos que, bueno, la superintendencia solamente toma los remunerativos, y también desde el punto de vista de la RT dice: yo percibo la alícuota respecto del 931 reteniendo sobre los remunerativos. Entonces, también del lado de ese dice: percibo la suma dineraria por eso, pero pago más cuando me hacen el cálculo en sentencia. Y ahí tenemos, no digo que sea mucha, pero hay una diferencia cuando calcula comisión que cuando calculamos nosotros. Entonces por ahí se puede dar la idea de, bueno, me van a calcular más en sede judicial. Pero bueno, es una manda de la ley, en realidad. Perdón, acoto lo siguiente. Nosotros como servicio de homologación no tenemos intervención en lo que es la liquidación. Nosotros nos llega la liquidación hecha por el área técnica. No. Al SRT, digamos, no al servicio de homologación. No al servicio de homologación. El servicio de homologación ya llega la liquidación, que a nosotros nos sirve como parámetro para poder homologar el acuerdo. Es decir, cualquier acuerdo por debajo de esa liquidación no la podemos homologar. Sería interesante, como decíamos el otro día, en algún momento tener a alguien de prestaciones dinerarias para tener una charla, ¿no? Pero nosotros, digamos, no tenemos injerencia en esas liquidaciones. Digamos, nosotros no podríamos hoy por hoy intervenir en esa liquidación. A nosotros nos viene la liquidación. Si el damnificado hace un planteo con un fundamento y acreditado, lo que nosotros vamos a hacer va a ser enviar una consulta a liquidación y Dinerarias nos va a responder, ya sea pudo haber existido un error, a ver, no lo descarto porque existe, el empleador pudo haber rectificado, o que en el momento de hacerse el cálculo no haya entrado una rectificación de parte del empleador y que posteriormente sí, entonces corresponda. En general, digamos, no es lo habitual, y tampoco es habitual que se plantee tanto. Este es el criterio que la SRT aplica a los fines de las liquidaciones, que sabemos que no es el mismo que se aplica en los tribunales, y en Córdoba nos pasa exactamente lo mismo. Entiendo yo que obedece a lo que les comento. En este momento es el único dato certero que nosotros tenemos, y también, como decía la doctora, las ART perciben la alícuota en función del 931. Entonces, bueno, es como quizás una discusión mucho más amplia, que ya toma otras aristas que ya no podríamos nosotros abordarlas, por lo menos no en esta instancia. Exactamente. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Bueno, efecto de la opinión de legalidad, va a estar en el expediente, todas las partes la pueden ver. Si hubiera, por ejemplo, en esa misma opinión de legalidad también se pueden salvar algunas cuestiones. Por ejemplo, como les comentaba antes, si se envió un acta a la firma que contenía un error y se volvió a enviar, en la opinión de legalidad va a estar explicado, digamos, se hace una pequeña historia del expediente, decir, bueno, hubo un pequeño error en esto, se volvió a enviar a la firma con el código correspondiente, todo de todas maneras está en el expediente. O sea, cada una de esas firmas electrónicas que se hacen a través de AFIP van a impactar en el expediente, y nosotros vamos a poder ver quién firmó, cuándo firmó, cómo firmó, si hubiera aceptado o rechazado en su caso. En el caso de que hubiera rechazado o no hubiera firmado, nosotros vamos a considerar que esa persona no compareció. Porque no podemos, o sea, si bien es una discusión que a veces tenemos con los abogados, dice, pero la audiencia está grabada. Sí, la audiencia está grabada, pero la persona no firma el acta. Es como si se hubiera presentado en la comisión médica y no hubiera firmado el acta. Entonces nosotros vamos a considerar que esa persona no compareció. Lo que vamos a hacer en ese caso es volver a citarlos a audiencia para que tengan una segunda oportunidad. Seguramente en algunos casos es por un error, porque no sabían, porque se equivocaron. En otro caso es porque por algún motivo se arrepintieron. Bueno, hay diversas situaciones que se plantean en algún momento, por ahí firman y después dicen, ay, me arrepentí. Bueno, una vez que eso está firmado ya no tenemos lógicamente vuelta atrás. Se va a volver en el caso de que alguno no hubiera firmado y vamos a considerar que esa persona no compareció.
Según el caso va a llevar un procedimiento distinto, pero se va a volver a citar una nueva audiencia en donde se celebrará nuevamente lo mismo y en todo caso seguramente se les explicará un poco mejor para que en la próxima oportunidad firmen el acta como corresponde. Una vez firmada el acta, nosotros tenemos 5 días para emitir la disposición. Esta disposición es el acto administrativo que da fin al procedimiento. Los 5 días los tiene el titular para poder corroborar, digamos, es un último control de todo lo acontecido en el expediente, porque es su potestad homologarlo o no. Podría pasar que encuentre algún motivo por el cual no corresponde homologar y en ese caso se hará una providencia correspondiente explicando el motivo por el cual no se homologa y los pasos a seguir, ya sea que haya un error en el dictamen médico y sea necesario volver atrás o que haya un error que se pueda subsanar en oportunidad de una audiencia, en cuyo caso se volverá a tomar la audiencia las veces que sea necesario, digamos, si estamos hablando de un error. No es lo habitual, puede ocurrir, pero no es lo habitual. Y una vez que está controlado, digamos, de que todo esté en condiciones, se va a firmar la disposición y se va a notificar la disposición en el mismo acto. A partir de la notificación de la disposición, la RT tiene 5 días para efectuar los depósitos correspondientes en el CBU del damnificado que está en el expediente y que está en el acta. ¿Sí? Eso ocurre respecto de las audiencias que se celebran por un expediente en donde se dictaminó con incapacidad, las partes estuvieron de acuerdo y celebraron un acto. En caso de que no hubiera acuerdo, se va a certificar la inexistencia de acuerdo, ya sea por el monto, por la incapacidad otorgada o por ambas cosas, ya sea de parte de la RT o de parte del damnificado, porque ambas partes podrían estar en disconformidad. Y en ese caso, la suscripción del acta y el desarrollo de la audiencia es igual, simplemente que el contenido del acta va a ser distinta, se va a enviar a la firma, y una vez firmada, nosotros vamos a tener los mismos 5 días, pero para emitir una disposición de clausura, abriendo la etapa recursiva que corresponda, bueno, según las jurisdicciones que tienen algunas. Por desconocimiento, si le dan el alta con incapacidad y no ofrece la RT, ¿tiene alguna consecuencia jurídica, patrimonial el no ofrecimiento? Porque acá no es... Claro, que ella misma da el alta con incapacidad, pero después no ofrece, o se determina la incapacidad y después no se paga. A ver, en el ámbito del servicio de homologación, no. Digamos, ambas partes, hay muchas cosas que pueden transcurrir en el devenir de un expediente y hay muchos motivos por los cuales las ART pueden no prestar conformidad. La realidad es que la RT tiene la obligación de poner a disposición el piso mínimo y que es lo habitual. Hoy por hoy, a nivel país, nosotros tenemos un 87% de acuerdos. O sea, de todas las audiencias que llegan al servicio de homologación y que se celebran, el 87% concluye con un acuerdo. Entonces, por supuesto que existen esos casos y a veces la RT, y un poco conectado con lo que se hablaba ayer, a veces la RT llega al momento de la audiencia y dice, no, yo no presto conformidad porque están mal las preexistencias. ¿Qué pasa? Digamos, puede no prestar conformidad, lógicamente lo puede hacer y irá por la vía recursiva. ¿Qué pasa? La realidad es que el dictamen se le notificó, el dictamen médico se le notificó en tiempo y forma y ambas partes tienen 3 días para objetar cualquier cuestión de ese dictamen médico para recurrirlo, a excepción de los rechazos. Pero no estamos hablando de incapacidad, de rechazo en este momento porque no se fija incapacidad. Entonces, la RT en alguna medida estaría convalidando esa preexistencia. Pero por otro lado también hay una realidad de que si nosotros dejamos avanzar esto con un error en la preexistencia, también podría perjudicar a la larga al trabajador. Bueno, hay 1000 posibilidades, porque a veces la RT, que es lo que pasa habitualmente cuando plantean esto, la preexistencia no figura en ningún lado. La RT viene y dice hay una preexistencia, pero no tenemos ningún elemento de donde verificar que exista. No está cargado en el registro de siniestralidad, no está en el expediente, no ha sido por un expediente que haya tramitado en la superintendencia, porque nosotros tenemos por ahí expedientes que son muy viejos. Una incapacidad del 2012. Y hay veces que, digamos, excede el ámbito que nosotros podemos llegar a controlar o al que podemos llegar a acceder. Entonces ese tipo de casos seguramente van a terminar en la justicia, que tiene mayores elementos para eventualmente determinar este tipo de cosas.
De todas maneras, cerrada una audiencia en disconformidad, hay que tener en cuenta que, bueno, la vía recursiva vamos a tener a Central y a la justicia ordinaria para el trabajador. Pero el efecto del recurso del RT es devolutivo, no es suspensivo. Nosotros en la disposición de clausura, que seguramente ustedes habrán visto, nosotros aprobamos el procedimiento y aprobamos el porcentaje. Entonces, bueno, quedará al letrado saber lo que tiene que hacer una vez que quede firme esa disposición de clausura, porque la RT, por más que la recurra, no tiene efecto suspensivo. En el caso de Mendoza, que es al igual que Córdoba, el damnificado tiene la opción de ir a Comisión Médica Central o de ir directamente a la justicia laboral a través de un juicio ordinario. Entonces, en donde el ámbito de prueba abre un abanico mucho más grande, lógicamente. Bueno, sí. No sé qué piensan ustedes, pero si el servicio de homologación le da una incapacidad, la RT se opone a pagarlo por cualquier cosa, las cámaras podrían habilitar hasta una sentencia monitoria. O un 88, porque no existe debate causal necesario, o sea que si el abogado fuera diligente o más o menos, podría meter una, qué mala, una monitoria y en 5 días tiene la sentencia. En algunos casos me ha pasado que la RT, no sé por qué no hicieron acuerdo, porque no me entero, pero la RT deposita después, tarde, no sé, vuelvo a lo mismo, no sé la razón, un monto en concepto de eso. A veces capaz que por esto, no hay acuerdo, no se pusieron, no sé, pero la plata aparece. Pero se paga un monto y yo no tengo la descripción de qué se paga. Entonces me pasa lo que dice Emilia. Yo podría hacer tal vez hacerlo como monitorio, porque no hay discusión, pero a veces hay discusión en el monto y tiene que ver con todo esto. El ingreso base tomado distinto y sobre todo la diferencia de la tasa de interés que nosotros tenemos, que eso también nos genera, porque en Mendoza aplicamos otra tasa que la activa. A veces no genera diferencia, pero a veces sí. A ver, la disposición de clausura va a pasar a ser un título ejecutivo, que se complementa con el dictamen médico, que va a contener la información correspondiente a la contingencia médica o a la incapacidad, y con el cálculo de la superintendencia. Entonces, ¿qué es lo que podría ejecutar una persona que la RT cerró en disconformidad? Pero, o sea, con el cálculo nuestro sería complementario de nuestra disposición de clausura, al igual que el dictamen médico. Entonces, perfectamente podría el letrado, una vez a los 5 días vencido el plazo de pago, iniciar una ejecución. Por ese, digamos, en cada jurisdicción tendrá un trámite diferente, pero iniciar una ejecución. Algunas ART, yo lo he escuchado, son casos muy raros, pero lo he escuchado alguna vez. Nosotros no tenemos ningún control respecto de lo que ocurre posteriormente. Entonces, a veces algún abogado que lo comenta o que van a preguntar, che, me cerraron en disconformidad y la RT me depositó. ¿Y cómo? Y bueno, a lo mejor es porque la RT en ese momento, por X motivo, no puso a disposición el dinero y después al revisar el cálculo o preparar una eventual apelación se dieron cuenta que sí lo tenían que pagar y lo depositan. Quedará en el trabajador si va a continuar el trámite o va a concluir ahí. Como el trabajador tiene 45 días para iniciar como plazo de caducidad, también en Córdoba también son 45 días, muy similar la ley. Lu, agrego lo siguiente, si la RT no plantea, o sea, plantea disconformidad y después no apela, le queda firme. Entonces, para la RT es un incumplimiento, para la superintendencia, perdón, es un incumplimiento de la RT no haber pagado al menos el monto que estableció, el monto mínimo que establecimos nosotros. Así que también puede ir por vía de reclamo, creo que hay un trámite de reclamo, ¿no? De reclamo en la superintendencia el trabajador. De hecho, ayer Marcelo creo que comentó, Dinerarias hace un control del pago de los... ¿Cómo? Dinerarias les envió un mensaje de texto. En general para las homologaciones, sí. Pero... No, eso es un control interno nuestro, ¿sí? Pero bueno, lo que es importante es que para la superintendencia la falta de pago, ya sea de un acuerdo o de
una disposición que quedó firme, porque nosotros, como dice la doctora, aprobamos el porcentaje de incapacidad, es un incumplimiento de la RT y se puede iniciar un reclamo en la superintendencia. No sé si no lo estoy entendiendo bien, pero si en esa instancia hay una disconformidad del damnificado, ¿cómo después podría ir a ejecutar ese monto si él estuvo en disconformidad? A ver, puede ocurrir lo siguiente, que la RT no preste conformidad. En ese caso es la RT la que planea... Sí. No hay acuerdo. Perdón, para que si no te pasó el micrófono por el Zoom. Si no hay acuerdo, podrían hacer el reclamo para que lo sancionen por no cumplir con lo que se estableció en el procedimiento. Ahora bien, el monitorio no lo tenemos nosotros. El monitorio, ¿por qué no? El 88 dice para el empleador que no cumpliere con un despido sin causa, el 247. No, pero dice empleador, no dice RT. Dice empleador. Ah, bueno. Está bien, no se han defendido correctamente. Dice empleador. Dice empleador, no dice RT. Dice empleador. A ver, ¿qué puede suceder? Que la RT no preste conformidad, que es el supuesto que estábamos hablando. Y puede suceder que el trabajador no preste conformidad solo al cálculo o solo al porcentaje de incapacidad. A ver, si no presta al porcentaje de incapacidad, por consecuencia va a ser al cálculo, pero no creo que quiera menos. Pero puede suceder que el trabajador sí preste conformidad al porcentaje de incapacidad que se le otorgó y no al cálculo. Se deja constancia. En el acta de audiencia, lo habitual es no presto conformidad a nada o presto conformidad a todo. Pero puede suceder, incluso, digamos, hay letrados que son más diligentes y piden que específicamente, si ustedes leen un acta de audiencia, nosotros tenemos, digamos, los formatos que el audiencista va a modificar, porque muchas veces es respecto al cálculo y no respecto a la incapacidad. Entonces él podría después en la justicia discutir el cálculo y no entrar en la discusión de la incapacidad que ya queda fijada con la disposición. Lo que dice Mariano, bueno, la monitoria yo porque soy amplia, pero lo que pasó apenas se implementó la 27348 fue que discutían el porcentaje de incapacidad, pero como la RT no iba a la Comisión Médica Central en apelación, el porcentaje quedaba firme. Entonces supongamos que le daban un 4 ya y acá reclamaban un 11, metían la demanda ordinaria con la tutela anticipada, para que le diéramos lo que no estaba ya discutido, porque como nosotros vamos en grado de apelación, aunque le demos un trámite ordinario, la verdad es que nosotros vamos en grado de apelación de lo que decida la comisión médica. Entonces nunca vamos a poder resolver impellus del que está apelando, que en este caso sería el actor. Por eso es que sí o sí la tutela anticipada debería proceder, porque supongamos que en el trámite del juicio se determine que tenía menos del 4, como no podemos resolver en contra del que apela, el 4 va o va. Entonces siempre le dábamos la tutela anticipada y continuaban con la ordinaria para reclamar la diferencia del porcentaje. Bueno, continuando, me parece que ya no nos queda, digamos, hemos concluido nosotros con el dictado de la disposición de clausura. Lo que sí hacemos nosotros es, por el porcentaje que se ha otorgado y que no ha firmado la RT, por tanto no hay convenio, una autosatisfactiva, porque ya lo tenía. ¿Bien? Y si no, si se nos pasó, porque somos todos imperfectos, en la audiencia del 51, el primer párrafo dice que puede sacar sentencia parcial. O sea, si le dieron el 4 y viene por el 8, cuando arranca la audiencia inicial, le digo el 4 se lo tienen que pagar. ¿Le saco la sentencia ahora? O espero un ratito que llamen por teléfono a ver si consigue algo cercano al 8. Esa es otra forma. Como aporte, no sé si está bien o mal. Sí, y podría pasar que la RT haya depositado el monto del cálculo, o sea, que el damnificado no haya prestado conformidad respecto del monto y no de la incapacidad, y que la RT haya depositado.
Entonces, que si viene por la diferencia, tengo un pago parcial también. Podría pasar perfectamente. Podría pasar perfectamente. Bueno, en lo que es el desarrollo de la audiencia, creo que hemos terminado. Teníamos Sí. una No, porque fuimos. Esta Sí, es la, bueno. la vía recursiva. Sí, que ya teníamos más o la foto de la notificación que tenía o ya la hemos pasado. Ya la pasamos. Bueno. Esa que está ahí. Esa es la notificación que se envía. Lo que está en rojo, bueno, no se ve mucho, pero si después pueden acceder al material, es el link con toda la información de la audiencia a la que se deben conectar las partes. Nosotros vemos todo por el expediente digital. Nosotros podemos descargar el PDF completo y ver exactamente el paso a paso, que aparte es inalterable, así que va quedando absolutamente todo en el expediente digital. Incluso la notificación muchas veces, no muchas veces, se pide también que aporten los números telefónicos. En realidad no es una videollamada, no hacemos uso de esos números telefónicos, salvo que tengamos un problema de tipo de conectividad en el momento de la audiencia, que son mucho más habituales de los que quisiéramos. Entonces muchas veces nos pasa que se conecta y lo vemos pero no lo escuchamos, que no se puede conectar, y bueno, en esos casos tratamos de llamar y asistir por teléfono. A ver, no es algo que se haga habitualmente porque hoy por hoy en el servicio de homologación se están tomando aproximadamente 600 audiencias por día. Si a los 600, que llevan 3 personas cada uno, tuviéramos que llamar, sería imposible. En todo el país, 600 audiencias en todo el país se hacen virtuales también. Solo tomamos audiencias presenciales por cuando hay algún motivo por el cual no se puede tomar la audiencia virtual, que normalmente tiene que ver con la clave de AFIP del damnificado o de alguna de las partes que no pueda firmar porque tiene algún problema de registro. En Mendoza también. En todo el país se hacen virtuales las audiencias, a excepción de algunos casos así particulares, o bueno, puede pasar un preso. En el caso de que la audiencia se tome presencial, firma hológrafa en un acta que queda protocolizada y que se sube digitalmente, digamos, se escanea después y se sube al expediente, y ahí queda el acta con la firma hológrafa que tomó el funcionario con la documentación correspondiente. Y virtual, en el expediente nosotros ya tenemos, y lo volvemos a pedir al momento de la audiencia, el DNI, el carnet profesional y todo lo que sea necesario, y se pide que se exhiba en el momento de la audiencia, que muchas veces nos han pasado cosas también muy graciosas, porque muchas veces es bueno, poner el DNI y no se ve, y están con el DNI tratando de enfocar a la cámara, el DNI a la altura de la cara, y se ponen el DNI, por ejemplo. Pero y reniegan hasta que se logra ver, digamos, no todos tienen la misma conectividad. A veces el abogado lo cita al damnificado del estudio y están los dos en la misma máquina. Y también nos ha pasado de damnificados que van manejando un camión. Y por favor, señor, frene, porque no podemos llevar adelante la audiencia mientras usted maneja. No, bueno, pero que por favor frene, si no la audiencia no se va a llevar a cabo. Y como eso, tenemos miles de anécdotas. La virtualidad ha traído una cierta informalidad en muchos aspectos. Pero bueno, se supone que tiene que ser un acto. También con los letrados, ¿no? También con los letrados, por supuesto. Es una curiosidad nada más. Acá en Mendoza, ¿cuántas oficinas de homologación hay? Y a nivel país, en total, ¿cuántas son? En realidad, nosotros trabajamos globalizadamente. Originariamente, cuando había salas de audiencias, en Mendoza llegó a haber 3, 4, 5 salas de audiencia. En este momento, el país está dividido en dos, es una cuestión operativa interna, ¿no? Estamos divididos en 2 grandes jurisdicciones. La jurisdicción 1, que es Cava y Buenos Aires, y la jurisdicción 2, que es todo el resto del país. En total, son 84 salas de audiencias activas que tenemos en todo el país. Aproximadamente la mitad está abocada a jurisdicción 1 y la otra mitad a jurisdicción 2. Entonces, aproximadamente 40 audienciistas toman audiencias de todas las provincias adheridas del resto del país, incluso, a ver, y también entre jurisdicciones, si se necesita más gente en una jurisdicción que en otra, se va mutando, porque las audiencias y el desarrollo de todo es todo igual. Puede haber algunas variantes en el acta, en algunas provincias que a través de su ley de adhesión hayan incorporado algo. Por darles un ejemplo, en Córdoba, la ley de adhesión obliga a
que junto con el acuerdo se fijen los honorarios con un mínimo del 10%. Entonces, si ustedes vieran un acta de Córdoba es exactamente igual, pero va a tener un párrafo en donde dice que las partes acuerdan establecer los honorarios a cargo del RT, por supuesto, porque es gratuito para el trabajador, en un 10%. Y eso está contenido en el acta. En Mendoza no ocurre eso y el tema de los honorarios se maneja, digamos, lo maneja la RT con el abogado por otra vía. Entonces, hoy por hoy, a las audiencias de Mendoza, hay 40 audiencias que pueden llegar a tomarlas. ¿Cómo? Los abogados piden la cuantificación en sede civil. Hubo una discusión que llegó a la Corte y con un fallo que se llama Correa decidió que era competencia de sede civil la determinación de honorarios en sede administrativa. Sí, digamos, independientemente del fuero que vaya a determinar los honorarios, la ley de adhesión remite el código arancelario en todas las provincias, básicamente. A ver, son decisiones políticas que obviamente nos exceden a nosotros del momento en que se firmó la adhesión. Mendoza firma la adhesión muy poquito tiempo después que Córdoba. O sea, el sistema inicia en Cava, la segunda provincia que firma la adhesión es en Córdoba, que Córdoba introdujo además otras cuestiones, que si quieren se las comento, y después viene Mendoza. Son muy similares las leyes, pero Mendoza no toca el tema honorarios, sí hace una remisión al código arancelario, entonces cualquier abogado por su trabajo en el expediente podría ir con el expediente administrativo y pedir una regulación, claro, una regulación por el trabajo realizado en sede administrativa. En Córdoba está como muy consolidado esto del 10%, las ART pagan el 10%, sé de algún que otro abogado que ha eventualmente hecho algún planteo en la justicia, pero lo habitual en un acuerdo es el 10% y ahí concluye. ¿Qué pasa? La ley de adhesión de Córdoba establece que tiene que únicamente respecto de los acuerdos, o sea que cuando hay una clausura no se fijan honorarios. Entonces ahí el abogado podría ir a la justicia a pedir que se les fijen honorarios porque lo liga a la oficiosidad de la intervención del abogado, que entraríamos en otra discusión, incluso en los trámites de rechazo, porque vos en un trámite de rechazo no hay una fijación de incapacidad, por lo tanto, tampoco hay una audiencia de homologación, por lo tanto tampoco salen honorarios. Pero si ese abogado en un rechazo a un accidente, por ejemplo, que por ahí es donde más podemos ver el despliegue del letrado, al iniciar el expediente ofrece la prueba que tiene que ofrecer y le da los elementos suficientes al secretario técnico letrado para que nos diga que sí existió este hecho súbito y violento, entonces habría una oficiosidad y quedará a criterio de los juzgados. Entiendo que en Córdoba son los laborales los que hacen la regulación en base al código arancelario de valorar esa labor profesional. Esas son las diferencias. Y bueno, y en Córdoba hay se establece una doble firma, pero bueno, ahí tiene una intervención el Ministerio de Trabajo y la provincia a través del procedimiento, pero que no obsta, el procedimiento es el mismo en todo el país y por eso es que hoy podemos tomar 600 audiencias a nivel país y con audienciistas de todas las jurisdicciones que estén adheridas. Creería que no nos queda nada más, no sé si tienen alguna duda más. Bueno, muchas gracias. A disposición. Hola. Bueno, de parte nuestra, muchas gracias a toda la gente que ha participado de estas jornadas, a la gente que nos ha acompañado desde la Superintendencia. Muchísimas gracias por la capacitación muy rica y que estábamos necesitando, porque había muchas dudas, había muchas preguntas y bueno, y la verdad que se vio en esta capacitación el ida y vuelta que hubo con todas estas dudas y respuestas de parte de ustedes. Desde parte de Gobierno de Mendoza, Ministerio de Gobierno, la coordinación de RT, de mi parte yo les agradezco mucho la presencia a ustedes y a ustedes de la Superintendencia.
Bueno, yo me sumo al agradecimiento de acá de mi colega y bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un intercambio para mí súper positivo. Me parece que ustedes se llevan cosas como nosotros y bueno, invitarlos a que sigamos con este diálogo que ha sido enriquecedor y gracias a toda la gente del Poder Judicial que como siempre está interesada en capacitarse y bueno, ya van a estar disponibles los videos y todo el material, los PowerPoint que nos han dejado y bueno,